Hola, Dios los bendiga. Esperamos que estén gozando de las bendiciones que Dios nos da diario. Su palabra dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Por lo tanto, si estás viéndonos, si estás gozando de vida, de salud, de fuerza, es porque la misericordia de Dios ha estado sobre ti. Es un gozo el poder permitirte, es un honor también el poder permitirte entrar a nuestro hogar, a la intimidad de la casa de la familia Méndez, la familia pastoral de la Iglesia Cristiana Poder y Gozo. Siempre es un placer saludarles, Iglesia, familia Poder y Gozo. Bienvenidos también, amigos que están en sintonía. Dios los bendiga, gracias por la amabilidad de su atención. Y nos gozamos porque en este día tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo que hemos pasado. Dios se ha movido de una manera muy especial. Nos ha mostrado su amor, su gracia, su misericordia. Nos ha mostrado su poder, el cual es ilimitado. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el ancla del alma del creyente. Nuestra fe es la que nos mantiene atados a Cristo. Y esa fe no es nuestra, sino proviene del mismo cielo. Cuando Dios nos salvó, depositó su Espíritu en nosotros, y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros suficiente para perseverar en la salvación. Aunque venga la lucha, la prueba, la dificultad, los momentos oscuros, las noches de desvelo, las noches de enfermedad, de dolor, quizá también en lo económico podemos estar sufriendo algunas veces, pero déjame decirte que el Dios que tú y yo servimos nos provee para todas nuestras necesidades. Es únicamente que tú y yo logremos entender y poder interiorizar lo que dice la palabra del Señor. Cuando Cristo, hablando a las multitudes, en el capítulo 6 de Mateo, verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o todas estas cosas, las necesidades diarias, os serán añadidas. Si tú crees al Señor, Él te va a sacar adelante. El Señor te va a siempre dar la mano, siempre te va a sacar de la situación difícil, porque Él quiere tu bien y quiere el bien supremo, el cual es estar con Él para siempre. Me gozo el poder contar con un Dios que nos ha cuidado desde el nacimiento, desde que nacimos, y mucho más antes de la fundación del mundo. Él ya había planificado nuestra vida. Él ya había planificado nuestra salvación. Dice la palabra que hemos sido predestinados para ser salvos. En el capítulo 8 de Romanos lo dice, y también en Efesios el apóstol Pablo lo reitera y dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, ya nos había escogido para ser hijos de Él en el amado, para sentarnos con Él en los lugares celestiales, para darnos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es un privilegio servir al Señor. No hay otra vida mejor que el que tú y yo nos rindamos y le sirvamos diariamente y que proclamemos su nombre. Así es que voy a invitar a mi esposa también que pase por acá. Vamos a compartir con ustedes en esta tarde lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Le damos gracias a Dios que la vez pasada el Señor ministró muchas vidas y sabemos que así lo va a seguir haciendo, porque esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios hace en la vida de todo aquel que le ama. Amor. Dios les bendiga. Qué gozos poderles recibir en nuestro hogar. Nos sentimos muy felices y pues agradecidos con Dios que el propósito de Él se está cumpliendo, que todo lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas ha sido con un gran propósito. Lo que queremos compartirte esta tarde es una segunda parte. Nos mandaron mensajes haciendo unas preguntas, porque es como que dejamos todo un poquito en suspenso. Queríamos abarcar mucho,
pero te vamos a continuar dando poco a poquito lo que el Señor ha permitido en nuestras vidas. Y el compartirlo es una alegría para nosotros, para poder nosotros hablarte y decirte que en Él hay esperanza, que en Él está todo lo que usted y yo podemos querer, necesitar, desear, está en Jesucristo. Amén. Y es lo que queremos seguir compartiendo esta tarde. Algo muy importante es el saber que nuestra vida está en las manos de Dios, saber que nuestra vida tiene un propósito. Durante estos en vivos, durante el tiempo que hemos estado, que Dios nos ha permitido pastorear, liderar a la juventud, siempre Dios ha puesto en nuestra vida el poder compartir acerca del propósito de Él para cada uno de nosotros. Por eso hemos sido escogidos, por eso hemos sido nosotros creados para este tiempo con un propósito. Y nuestro propósito, y lo sabemos con mi esposo, es que Él ha permitido toda nuestra vida, nuestro matrimonio, ya que tenemos 2 años y medio. Nos conocemos desde el 89, así que ya ha habido una trayectoria y ha habido un tiempo, una vida. Nos hemos sabido acoplar, conocer mejor, amar, y sobre todas las cosas reconocemos que Dios nos unió con un propósito. Esta tarde vamos a estar hablando acerca de cuando nuestra fe es probada. Cada uno de nosotros, cada uno de los hijos de Dios, nuestra fe debe ser probada. Y no quiere decir que usted quiere llamar a la prueba o usted desea, porque ¿quién quiere pasar prueba? Nadie quiere pasar. Pero Dios de esa manera nos está dando algo de parte de Él. Aunque se oye un poquito contraproducente, podemos decir es que no hace sense, no encaja, no tiene sentido. Pero para los hijos de Dios sabemos que en Él todas las cosas cooperan para bien, tal como dice Romanos 8:28. Ahora, como menciono, cuando nuestra fe es probada, vamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? Yo creo que es un ejercicio para nosotros los hijos de Dios pasar la prueba. Ejercicio quiere decir que nosotros vamos a echar de mano lo que nosotros hemos recibido, lo que hemos estudiado, lo que hemos nosotros atesorado en nuestro corazón. Cuando viene la prueba es cuando nosotros vemos realmente nuestra relación con Cristo. ¿Quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida? ¿Por qué podemos nosotros adorar en medio de la prueba? ¿Por qué nosotros podemos agradecerle? ¿Por qué podemos nosotros tener un corazón lleno de amor para Él? Por quién Él es. Amén. No por las circunstancias, no por lo que Él nos pueda dar, sino que le adoramos por su soberanía, le adoramos por quién Él es. Amén. Y eso es lo importante en nosotros, el poder comunicar esta tarde que cuando nuestra fe es probada es porque Dios quiere que nosotros le conozcamos mejor. Ahora, ¿qué se puede hacer durante la prueba? ¿Qué debemos hacer nosotros durante la prueba? Que lo necesario es, número 1, confiar en Él. Somos sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros. Él nunca va a hacer algo, como lo mencionamos la semana pasada, para dañar tu vida. Él no te va a llevar por un camino oscuro, no, al contrario, Él nos va a avisar antes de tiempo. Él nos va a recalcar, nos va a decir, nos va a asegurar a nuestro corazón que Él está con nosotros. Amén. Es a través de su palabra, por eso al estudiar la palabra de Dios, por eso nosotros al atesorarla, pero no nomás leerla, sino que el retener su palabra, el creer su palabra y accionar en la palabra de Dios, ahí es donde está la victoria de nosotros los cristianos. No quedarnos nosotros paralizados, porque cuando viene la prueba, viene el diagnóstico, claro, eso nos puede venir a nosotros a alarmar, nos puede venir a preocupar, ¿verdad? Porque somos humanos. Puede venir también la prueba a causar tristeza o puede causar preguntas. Puede la prueba también venir aún
aprobar el matrimonio, aprobar esa relación. Así es. Pero vemos que en medio de la prueba, número uno, Dios es fiel. Por eso necesitamos confiar en Él. Podemos nosotros depender de Él completamente. Saber que Dios está con nosotros. Su palabra está llena de mucha riqueza espiritual para nuestra vida. Alimento, la cual nos fortalece cada momento. Amén. Y si estamos sentados aquí es por la misericordia y el amor de Dios. Claro que sí. Para Amén. testificarte y decirte, nosotros somos prueba, evidencia que hay un Dios vivo. No es porque seamos sus hijos preferidos o porque nosotros seamos especiales o somos Méndez. No. Sino que es porque Él sabe qué prueba nos va a dar a cada uno. Él sabe porque Él está en control de nuestra vida. Ahora, cuando Él está en el control de nuestra vida, sabemos que necesitamos, es indispensable el depender de Él. We have to, necesitamos creer en Él. Por eso nos llamamos creyentes, porque creemos. Dice su palabra que somos más que bienaventurados, más que dichosos. Somos felices por haber nosotros creído sin haber nosotros antes visto. Así es. En la palabra de Dios vemos dos ejemplos muy, pero muy hermosos de hombres que le creyeron a Dios. El primero que vemos es Abraham. Abraham fue llamado a salir de la casa de su padre y de irse a un lugar sin saber. Dios le dijo, sal de tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. No le dijo de antemano, te vas a ir a 15 kilómetros de acá, a esta ciudad. No, el Señor únicamente le dio instrucciones y le dijo, sal de la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham fue obediente, salió de la casa de su padre con su esposa Sara, con su sobrino Lot, y se fue vagando por el desierto. Y también cuando vimos que Dios cumplió su promesa de mandarle el hijo que tanto él anhelaba, Dios, para probar su fe, le pidió que sacrificara a su hijo, a lo cual Abraham fue obediente. Ahora, no que a Dios le gusten los sacrificios humanos, no es así. Lo único que Dios estaba tratando es de que Abraham pudiera entender la clase de fe que él tenía en Dios. El otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Job, cuando Dios permitió que Satanás le quitara todo lo que poseía, aún a sus hijos, imagínate. Pero Dios sabe, dice que Él nunca nos va a dar más de lo que podamos nosotros soportar. Ahora, dice la palabra que cuando pasó la prueba, Job fue mucho más rico de que cuando él empezó a ser probado. ¿Por qué? Porque fue fiel a Dios. Y lo que quiero decirte con esto es que si Dios permite situaciones difíciles, pruebas, luchas, dificultades, oposición en tu vida, es porque Él conoce que tú lo puedes lograr. Él sabe que la medida de fe que ha puesto en ti es suficiente para que tú salgas al otro lado de ese Jordán. Pero ¿sabes qué? Solamente confía en Dios, como hizo Abraham, como hizo Isaac, Jacob, como hizo Job, como hizo Moisés. Lo único que se requiere es fe. Cristo dijo, todo es posible para aquel que cree. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y es lo que el Señor te dice, si tú crees que Él lo puede hacer, tú vas a ver su gloria, vas a ver que Él se va a levantar como un poderoso gigante a tu favor y te sacará adelante. Pues la prueba es nuestro chequeo o examen espiritual. Ahí nosotros podemos ver esa relación que tenemos con Cristo, esa cercanía, esa dependencia en Él. Ahora, cada matrimonio, cada vida va a ser probada. Nuestros hijos aún van a ser probados. Así es. A una temprana edad. Nosotros la semana pasada hablamos acerca de cómo Dios probó nuestra fe, cómo Él también nos prometió descendencia que iban a ser de bendición para nuestra vida, familia, comunidad, iglesia y también para las naciones. Ahora, en ese proceso Dios nos dijo que no iba a ser en nuestro tiempo. Así que nuestros planes se hicieron a un lado, era el tiempo de Dios. Él lo dijo específicamente aquel marzo
al tercer año de matrimonio. Nos acordamos muy bien y al recordar esos momentos, ese tiempo, podemos nosotros reflexionar y decir qué fiel fue y sigue siendo Dios. Durante ese tiempo nosotros compartimos acerca de cómo nuestro matrimonio fue probado. Fueron 10 años de espera, cómo el diagnóstico de la esterilidad, cómo vino ese diagnóstico a traer, sí, tristeza, sí, un impacto, un shock, un momento muy de incertidumbre, un golpe, porque estábamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Mi esposo dijo una cosa: en medio de todo le vamos a servir a Dios, vamos a amar a Dios por sobre todo. Si le estábamos sirviendo, ahora le vamos a servir aún más. Yo decía, wow, ¿cuánto más podemos dar? Déjeme decirle que sí podemos dar. Lo único que requiere es fe y también nuestro deseo de servir a Dios. Por eso nada nos puede paralizar a nosotros el servir a Dios y testificar de Él. Por eso esta tarde te queremos decir que Dios es bueno, que Él es fiel. Y me preguntaban acerca de, yo compartía acerca de la fe, cómo el Señor puso en mi corazón el empacar todo, el poner todo en caja, y estaba yo ya embarazada. Y pues claro, estaban preocupados porque ya estaba a punto de aliviarme y todas las cajas ya estaban listas. Yo le decía a mi esposo, no, es que yo sé que Dios va a obrar, y no era capricho, sino que sabíamos que Dios tenía algo mejor para nosotros. Estábamos viviendo en un apartamento de una recámara, un depa, como dicen ahí en México. Y estábamos ahí muy bien, pero sí íbamos a estar un poquito muy, ¿cómo se dice?, apretaditos. Pero la cosa fue que el 31 de diciembre del 2005 salimos, estaba lloviendo, y salimos a diferentes vecindarios a ver si había un lugar donde nosotros podernos mover. Y me acuerdo que ese 31 yo ya estaba ya con los pies hinchados, yo ya estaba mojada, cansada, estaba embarazada. Y me acuerdo que pasamos y mi esposo dijo, mira, ahí está una casa, me voy a bajar, hay un rótulo. Y se bajó y todo, y él nomás me hacía así, y todo mojándose, y me hacía así, y yo que desde la ventana le hacía así, pues yo estaba cansada. Yo ya estaba queriendo descansar y comer también. Y regresó, se metió al carro y me acuerdo que llamó. Bueno, ese mismo día los dueños de la casa dijeron, es 31, bueno, y nosotros vamos a tener una fiesta esta noche, pero sí, quieren ver la casa, claro, ¿en cuánto tiempo pueden estar? Nosotros estábamos terminando de comer, cuando de repente nos vuelven a llamar y dicen, ¿saben qué? Vamos rumbo para la casa, ¿pueden ustedes encontrarnos ahí? Bueno, para hacer la historia pequeñita, ese 31, Dios nos dio gracia. Nos proveyó esa casa de 3 recámaras y con un patio grande. Y me acuerdo muy bien que el dueño dijo, pues estamos un poquito desvelados, no podemos llevarles la llave, pero mañana mismo, el 1 de enero 2006, le vamos a entregar la llave. Dice, no sé, sentimos una confianza con ustedes. Dice, después hacemos el contrato, pero ¿cuándo se pueden mover? Le dijimos, pues, para luego está. Ya. Y me acuerdo que esa misma semana, ese mismo 1 de enero, empezamos a mover todo. Me acuerdo muy bien la bondad de Dios. Así que Dios hace la obra. La cuestión es creerle a Él. Así que ahí en esa casa que Dios proveyó, nuestros 3 hijos nacieron. Porque pues me preguntaron, ¿y qué pasó con las cajas? ¿Y qué pasó con todo? Bueno, ya contestamos esa pregunta. Y la espera fueron de 10 años, ¿verdad? Que compartimos nosotros. Lo que fue la esterilidad, compartimos cómo también Dios sanó mi sistema reproductivo. No hubo necesidad de la operación que me iban a remover todo, sino que un mes antes Dios hizo la obra. Yo puedo decir semanas antes porque estaba estipulada la operación para finales de julio. Y a principios de julio estábamos entrando con esos malestares y no sabíamos qué era. Y fue cuando recibimos la noticia. Este es el Dios que usted y yo servimos, un Dios de poder. Dedicamos a Rachel, así como a nuestros 3 hijos, los dedicamos a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los presentamos, se los entregamos a Él. Le decimos que haga su perfecta voluntad.
Amén. Que Él haga en la vida de ellos lo que Él quiere, que Él obre a través de ellos. Entendimos que eran regalos, así como dice su palabra en Salmo 127:3, que herencia de Jehová son nuestros hijos. Así es. Sabemos que son prestados. ¿Y qué vamos a hacer con esta herencia? Y eso es lo que queremos compartir, porque al nosotros recibir esta herencia tenemos que cuidar de ella. Tenemos que nosotros atesorarla, pero a la vez saber que es prestada, que no son nuestros, que Dios es el Padre de ellos, que Dios está en control, pero Dios nos ha confiado a nosotros, nuestros hijos y a tus hijos, para que nosotros los podamos, número uno, nuestra prioridad, y lo volvemos a repetir y recalcar, como padres de familia, nuestra prioridad no es el darles a ellos el sueño americano. No nos equivoquemos. No pensemos de esa manera, porque nos vamos a equivocar. Vamos nosotros a no creer lo que dice su palabra. Vamos a brincarnos muchas cosas. Su palabra dice en Mateo 6:33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. No quiere decir que no les vas a inculcar a ellos una profesión, no les vas a inculcar el mejorarse. No, yo creo que todo viene de acuerdo al tiempo adecuado, pero que esa no sea nuestra prioridad, porque Dios, al ver nuestro corazón, nos va a confiar cosas, porque sabe que nuestro tesoro no son las cosas terrenales, no es lo que usted y yo podemos poseer, sino que son las riquezas que Él nos está dando, y es lo que queremos compartirles a ustedes. Y Dios, que conoce nuestras peticiones de nuestro corazón, Él las va a proveer, tal como dice Salmo 37:3-5. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te va a dar las peticiones de tu corazón. Y eso es lo que estamos haciendo cada día, deleitándonos en Él, dándole a Él toda la prioridad. Recuerda que es necesario que establezcamos prioridades. Dios no te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, le diste la educación en Harvard a tu hijo o a tu hija, le dejaste tanto dinero en el banco, por lo tanto entra en el gozo de tu Señor. No te va a decir eso el Señor. El Señor va a demandar de nosotros lo que hayamos hecho con nuestra familia, amados varones, padres de familia, los hombres, los varones de la iglesia. Necesitamos nosotros entender que nuestros hijos son prestados y que nosotros tenemos que inculcarles el servicio, el amor, la entrega a Dios. Cuando nosotros logramos inculcar en ellos y que ellos prioricen también el servir a Cristo y buscar su reino, déjame decirte que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él nos dejó en su palabra escrito, y Cristo lo dijo de sus propios labios, que si buscamos su reino y su justicia, Él va a añadir todas las cosas. Así es que si tú te dedicas primeramente como primordial cosa en inculcar a tus hijos el amar y el servir a Dios, no solamente de palabras, sino con tu ejemplo, Dios se va a encargar del resto. Y tú verás, por eso dice la palabra que poderosa es la descendencia del hombre que confía en el Señor. ¿Por qué? Porque todo Él lo va a alinear para que tú y yo podamos llegar a esa victoria en Él. Bueno, y cuando Rachel tenía los 8 meses, compartimos que el Señor nos mandó otra princesa. Dios nos había prometido por nombre a un varoncito, a Daniel, y Él primero nos mandó 2 princesas. Él sabe lo que hace. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Y Él nos mandó estas 2 princesas antes de mandarnos al que Él nos había prometido. Ahora, cuando Él nos manda a Rachel, la dedicamos al Señor. Luego nos manda a Sarita. Cuando ella estaba en mi vientre, y algo que vamos a entrar un poquito más en profundidad porque Dios permitió todo esto en nuestra vida. A finales del 4.º mes, entrando al 5.º mes, fue cuando me dijeron que había algo anormal en el cerebro de mi hija. Había notado un hoyo en el cerebro de ella. Y trabajando con niños especiales, yo sabía lo que me iba a enfrentar, yo sabía lo difícil que iba a ser, y el diagnóstico era de que la niña no iba a caminar, no iba a hablar, iba a ser
completamente dependiente de nosotros. Y eso, claro, causó tristeza, incertidumbre. Y ese momento que la doctora que nos dio ese diagnóstico no era mi doctora regular, sino que porque mi doctora estaba de vacaciones, pero era necesario tener ese ultrasonido cada cierto tiempo, y ahí es cuando se dieron cuenta de eso. La doctora, ¿verdad? En ese momento ella se dio todo el derecho de hacer la cita para que nosotros abortáramos. Ella estaba muy agresiva, ella estaba muy firme que era necesario el abortar. Y claro, nosotros creemos en la vida, creemos en el poder del Señor, y eso sí me contrarió. Fue un momento que nos enfrentamos a algo que dijimos, ¿cómo es posible? Y esta mujer insistió tanto, y lo dijimos la semana pasada, que el enemigo desde mi vientre nos viene peleando a nuestra hija. Desde ese momento ya nuestra hija tenía un propósito de parte de Dios. Ella era ese otro milagro que Dios nos mandó, porque no era pues posible, de acuerdo el cuidado que llevamos después de la sanidad de mi cuerpo, no era posible salir encinta, y aún así Dios le plujo mandarnos a nuestra niña. Ahora, estando en mi vientre durante esos próximos meses fue difícil. Yo sufrí de un embarazo muy difícil y Dios lo permitió. El primer embarazo fue muy diferente al segundo. El segundo fue muy difícil para mí, donde yo aún en demasiadas ocasiones no podía asistir a la iglesia de tan mal que me sentía. Sufrí migraña todo mi embarazo. Estuve con exceso de vómito, mareo. Yo no podía levantar mi cabeza. Yo prácticamente vivía en el baño de tan mal que me sentía. Yo hyperemesis, donde es todo excesivo. Y yo nomás miraba a mi niña Rachel, estaba gordita, mi chonchis, yo le decía. Bueno, hasta el día de hoy ya no está gordita, está flaquita ahora. Pero el deseo mío era cargarla, el deseo mío era atenderla, pero yo estaba muy débil. Así que... Incluso terminaste varias veces en emergencia poniéndote suero. Cada semana. Sí. Mi esposo me cargaba, me llevaba, y ahí estaba yo con suero. Y les compartimos todo esto, abrimos nuestro corazón, porque Dios ha permitido todo esto con un propósito. Cualquiera puede decir, bueno, pues, ¿por qué Dios les dejó? ¿Por qué ese sufrimiento? ¿Por qué todo esto? Nosotros podemos llevar ese camino, ese rumbo, y poder quejarnos, poder golpearnos el pecho y poder decir, ¿por qué yo, Señor? Y estar así. O ponernos en el otro plan. Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esto? Así es. Durante ese tiempo hubo tristeza en mi corazón, y mi esposo notaba eso en la condición que yo me miraba y me sentía. Yo no estaba gozando del embarazo. Yo quería gozar de mi niña. Y era tiempo que estaban mis emociones encontradas. Llegaba mi esposo y yo estaba sentada, muchas veces recostada, que no podía atender a mi niña. Y viendo el viento, y yo decía, me estoy perdiendo este tiempo. ¿Por qué me está pasando esto? Y me acuerdo que mi esposo dijo, él siempre tan amoroso hasta el día de hoy, muy lindo, muy tierno, un regalo que Dios me ha dado, que ha sido mi apoyo, el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi confidente. Y él llegaba y me ministraba, él llegaba, me abrazaba. Él llegaba, me decía qué linda me miraba. Cuando yo me miraba al espejo, yo me miraba fatal. Y el amor que él me daba, me brindaba, yo sé que era de parte de Dios. Y es también que Dios estaba ministrando mi corazón. Y había momentos de tristeza, y la tristeza puede llevarte aún al borde de la depresión. Me acuerdo que yo estaba agarrada de un hilito donde yo dependía de Dios.
él se iba con Rachel, la preparaba y todo, y se iban ellos a la iglesia, y yo me quedaba, yo muy bien podía estar agobiada con todo, pero mi esposo me dejaba conciertos cristianos, me dejaba himnos. Conciertos, no conciertos cristianos, conciertos de música. Y él me decía, no tardo, yo regreso rápido. Y él sí, el rápido, los hermanos que cocinaban o algo le preparaban a él para que me trajeran a casa. Yo no podía comer nada, no se me detenía nada. Y me acuerdo que era solamente amor que él me brindaba, ese apoyo que él me brindaba durante ese tiempo difícil. Y yo nomás dependía de Dios. Pero algo que sí aprendí durante ese tiempo era el llenarme la presencia de Dios, el leer su palabra, el leer sus promesas. Hay tantos textos en la Biblia que el Señor me permitía, cada vez que me sentía agobiada, me acuerdo ese texto tan lindo: el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Y me acuerdo que yo le decía, Señor, si tú estás permitiendo esto, tú me vas a ayudar. Amén. También yo le decía al Señor en 1 de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene el cuidado nuestro. Y era nomás el leer su palabra. Yo no quería escuchar nada diferente que viniera a estorbar mi crecimiento en el Señor, porque estaba yo agarrada de un hilo. Y si te abrimos nuestro corazón es para decirte que si Dios ha permitido todo esto, es para decirte que en Él hemos confiado, Él nos ha dado la salida, Él ha estado presente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así es. Y el amor que mi esposo me brindó y me sigue brindando, ese apoyo, es el que me ayudó a estar a flote. Claro, está Dios, el Espíritu Santo, pero el amor, ahí es cuando los votos se hacen una realidad en esos momentos difíciles. Y bueno, llegó el momento que estaba a punto de nacer Sarita, y me acuerdo muy bien que estaban todas esas preguntas agobiando mi vida o cuestionando y cómo me iba a preparar a lo que me iba a enfrentar. Cuando... Si puedo añadir algo, Dios de alguna manera contestaba, ¿verdad? Porque recuerdo que mi esposa siempre me decía, cuando estás cantando en la iglesia, la niña se mueve mucho. Entonces nos dieron un diagnóstico que según la niña no iba a poder moverse, hablar, quizás está ciega, un vegetal completo. Pero cuando estábamos y ella podía estar en la iglesia, la niña brincaba dentro de ella, se movía cuando estábamos alabando al Señor. Entonces, de alguna u otra manera, el Señor nos hacía saber que Él estaba en control, aunque el médico nos haya dado un diagnóstico adverso. Y por eso es necesario confiar en el Señor. Y hay tres opciones que tenemos únicamente, amado hermano, amigo, que nos escuchas. La primera opción sería conmiserarte a sí mismo, llorar, encerrarte en un cuarto y no salir, deprimirte. La segunda sería renegar contra Dios porque Él permite todo esto en tu vida. Pero la mejor de las opciones es confiar en Él, servirle, alabarle y saber que Él nos va a sacar adelante. Y venga lo que venga, Él está en su trono y nosotros estamos en sus manos, y nada ni nadie nos puede arrebatar sus manos, y nada ni nadie, dice la palabra, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y todo lo que pase es para nuestro bien. Y sí, yo lloraba, me ponía triste y todo, pero estaba enfrentando yo a la vida, estaba yo enfrentando a la posibilidad, lo que podía pasar. Pero mi esposa decía, yo te voy a apoyar, yo voy a estar contigo, no te preocupes, Dios está con nosotros. Pero recuerda, todo el tiempo me decía, somos el Dios de milagros. Amén. Si Él hizo esto contigo y si Él sanó tu corazón, porque recuerda, ese es otro testimonio grande que pasó antes de que tener nuestros hijos. Y dices, si servimos a este Dios, si sabemos quién es Él, lo hemos experimentado, oye, para Él no hay nada imposible. Así es. Cuando me acuerdo que me dijeron, necesitas venir, necesitamos ver el plan, cómo
del nacimiento del bebé, porque todavía no se dejaba ver. Y dice, tenemos que planificar, vamos a ver, tenemos que programar lo que es la cesárea, porque puede ser un parto complicado, difícil. Y pues fuimos, mi esposo me acompañó y me acuerdo muy bien que llegando ahí tardó casi 2 horas lo que fue el ultrasonido. Estaban ellos midiendo todo, fue algo muy, pues no habíamos nosotros pasado por eso. Incluso también fuimos en 2 ocasiones con el médico, hicieron muchas otras pruebas de genéticas. Yeah. Y pues tanto de mi lado y de mi esposo no hay nada de eso. Entonces, eso era lo que tenía un poquito a los doctores, ¿verdad? Pues un poco preocupados por cómo estaban sucediendo las cosas. Bueno, ese día me acuerdo que sí, mi corazón palpitaba, estaba yo muy asustada, porque pues yo sabía ya lo que se iba a avecinar. 1 semana, 2 después, ya iba a nacer. Teníamos ya a Rachel, se llevan 16 meses de diferencia. Y mi esposo, al verme así, acostada, él llegó a mi oído y él empezaba a orar por mí. Y él me hablaba, me decía, me citaba la palabra y me decía que me amaba, que él iba a estar conmigo, que él me iba a apoyar así como yo lo he apoyado, que él iba a estar también conmigo, que no temiera. Dios estaba con nosotros. Y luego, después que se te terminan las palabras, después que tú ya oraste lo que tú puedes orar, lo único que tú puedes hacer es alabar. Y en ese tiempo, recuerdo que mi esposo empezó a adorar al Señor, pero en mi oído. Y se me rodaban las lágrimas porque tu confianza está completamente en el Señor. Todo lo que está en ti está en las manos de Dios, dependes de Él. Y ya después de un tiempo yo trataba de ver el technician, la persona que está haciendo el ultrasonido, a verle algo en su cara, una expresión, algo que me diera una esperanza o algo. Y no, nada se le notaba. Cuando él salió y entra la doctora después de un tiempo, y tardaron un buen tiempo, entró, me sentó, me tomó de las manos, se me acercó. Esta vez era tu doctora de cabecera. No, es la de la especialista. No, pero sí, sí, ella sí forma parte del team, del equipo. El equipo. Porque pues estábamos viendo especialistas y muchos diferentes doctores, y ella siendo parte de este equipo, ella se acerca a mí y mi corazón, yo sentía que se me iba a salir. Mi esposo conmigo muy cerca, abrazándome pues a la noticia que nos iba a dar, que vieron que iba a suceder. Nos dice la doctora especialista, dice, nos hemos tardado y discúlpanos por habernos tardado tanto tiempo. Quizás agregamos a tu preocupación. Y pues a mí se me salían las lágrimas, y ella me dice, es que era necesario regresar al ver el primer ultrasonido. Hemos visto todos los ultrasonidos, los estamos estudiando, estamos varios doctores y hemos estado viendo, estamos observando muy, ¿cómo se dice? Detalladamente, detenidamente. Y yo así como, ¿verdad? Ok. Cuando ella dice, lo que pasa es que no encontramos nada anormal en el cerebro. En ese momento, mi esposo empieza a adorar al Señor. En ese momento empezamos a glorificar a Dios. Amén. Y la doctora se nos queda viendo y dice, ahora entiendo el amor, entiendo lo que estaba pasando con ustedes. Los observábamos, la postura de ustedes, el trato de ustedes. Dice, y ahora entiendo, dice, ¿ustedes son cristianos? Le dijimos, sí. Creemos en un Dios todopoderoso y a Él le adoramos. Dice, pues yo también. Yo adoro al mismo Dios. Una morena cristiana nos abrazó, nos
eso fue un momento glorioso donde adorábamos al Señor porque ellos estaban viendo todo en sus manos. Y por eso es que les hablamos acerca de este Dios todopoderoso, este Dios que nosotros dependemos de Él, que el diagnóstico del doctor, lo que el doctor puede haber diagnosticado en nuestra vida, en la vida de nuestra hija, y nos dicen Saca la primera. al nacer, cuando nos dicen, esta es Rachel y Sarah en el parque. Pon la otra. Y esa es Sarita. Ella tiene como 5 o 6 años, ¿verdad? y cuando a ti te hablan y te dicen que este es el diagnóstico, no va a correr, no va a hablar, no va a hacer nada, no va a valerse por sí mismo. Déjame decirle algo, que Sarita no dejaba de moverse. Sarita caminó antes, Sarita habló antes. Y era como que todo el diagnóstico negativo era que Dios dijo, no, espérate, yo digo esto, ese no es el reporte. Por eso es que no podemos nosotros creer el reporte solamente del médico, a quien también Dios usa y a quien Dios también tiene para este tiempo. Pero dependemos de Dios. Amen. Dependemos solamente de Él. Y ustedes pueden ver aquí, la semana pasada le enseñamos esas fotos, que su vida de muy intrépida, atrevida, una niña que no se le dificulta nada, una niña muy amigable, ella hace amigos con todo, una niña muy servicial, una niña que está ella en la casa viendo qué hace todo el tiempo, una niña muy adecuada, muy determinada, atrevida, dulce. Y lo lindo de todo es que desde muy bebé esta niña ha sido una adoradora. Lo que el doctor dijo que no iba a hacer, Dios dijo, no, un momento, yo la he escogido. Y ella es una adoradora. Y si ustedes la han visto, ella está cantando junto a papá. Y nuestros hijos son de Cristo. Amén. Hay que dedicarlos, hay que entregárselos a Dios. Y desde una temprana edad ella sabía, nuestros hijos saben que son milagros de Él, que el Señor los mandó, ellos saben eso. Hace un tiempo, no hace mucho atrás, nos sentamos y hablamos con nuestra hija. Ella no sabía que los doctores querían que nosotros la abortáramos. Y es algo que hablamos con ella, que asegurarnos que ella supiera el valor que ella tiene en las manos de Dios, que Dios la mandó, que la preservó su vida y la mandó con un propósito. Ahora, a lo que quiero llegar es cuando Dios nos manda a nuestros hijos estos tesoros, ¿qué vamos a hacer con ellos? Tenemos que nosotros sembrar en ellos, hablarles, testificarles. Bien. Enseñarles la palabra de Dios. En todo momento, estemos nosotros comiendo, estemos nosotros en el carro, estemos nosotros teniendo tiempo de familia. En Deuteronomio 6 habla acerca de ese tiempo con nuestros hijos. ¿Qué hacer con ellos? Enseñarles. Sí, es necesario que ellos desde temprana edad comiencen a comprender quién es Dios en nuestra vida. Yes. Que ellos comiencen a comprender que lo que tenemos es porque Dios lo ha provisto. Aún nuestra propia vida diariamente está en las manos de Dios. Y si Él nos permite abrir nuestros ojos a un nuevo día, decirles lo que dice el Salmo: este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y nuestros hijos lo entienden y ellos, le damos gracias a Dios que están buscando al Señor, están abriendo la palabra, vienen con preguntas de lo que no comprenden acerca de la Biblia, y eso llena mi corazón de gozo, de alegría, de agradecimiento delante de Dios, porque sabemos que Él los está moldeando para que ellos puedan seguir llevando el Evangelio. Desde muy chiquitos les hemos hablado a ellos, pero más que todo también algo que necesitamos nosotros compartir es que como padres de los hijos que Dios nos da, necesitamos nosotros no nomás enseñarles
sino que tenemos que ser ejemplo. De nada nos va a servir nosotros estar hablando y no viviendo lo que nosotros enseñamos. Así es. Que ellos vean, que ellos tengan esa confianza, que ellos también puedan esperar en Dios, pero necesitan ver en papá y mamá. Amén. No podemos nosotros estarles nomás dándoles, si nosotros darles ese ejemplo. Si esto va a funcionar, si nuestro matrimonio va a funcionar y ha funcionado de esta manera y ha sido tan fácil para mí ser una mujer, una esposa sabia y una mujer también sometida, tal como dice su palabra. ¿Sabe por qué? Porque he visto la búsqueda que él ha tenido con Dios. He visto. Y hay momentos donde yo le pregunto a él, tal como hemos hablado anteriormente en los en vivos de mejorando nuestra comunicación en matrimonio, el ver el bienestar espiritual de cada uno. Así es. Porque nuestros hijos nos están viendo, nuestros hijos nos están aprendiendo de nosotros. Podemos nosotros, ¿cómo duplicarnos? Podemos nosotros multiplicarnos en ellos. Podemos ser de bendición o podemos nosotros mismos causar muchos tropiezos en la vida de nuestros hijos. Pero que ellos vean a papá y a mamá sirviendo al Señor, confiando en Dios. Que ellos vean que cuando venga la prueba, que dependemos de Dios. Que ellos puedan el amar a Dios, que vernos que estamos confiando, esperando en Él. Cuando viene la prueba, buscar la presencia de Dios en oración. Y así es, y se lo hablo a las mujeres, es fácil, hermanas. El esposo no tiene que levantar la voz, no tiene que estar, simplemente buscar la presencia de Dios hace la diferencia en el hogar. Buscando la guianza de Él, eso, hacer Cristo el centro del hogar. Oiga, es una paraguas, es un umbrella, una paraguas que viene a traer una bendición, una protección linda. Y es cuando viene y fluye y no se detiene la bendición de Dios, sus promesas. Las oraciones no son estorbadas. Pero nosotros las mujeres tenemos que ser sabias, saber esperar en Dios, apoyarles a ellos. Y así Dios también nos ministra a través de la vida de ellos. Pero nuestros hijos nos están viendo. No podemos engañar a Dios y mucho menos a nuestros hijos. Si nuestros hijos entran en ellos rebeldía o algo, tener que nosotros sentarnos, recalcar, ministrar, reprender. Tenemos la autoridad. Usted no tenga miedo. En el nombre de Jesús la tenemos. Sentarse, hablar con la verdad. Decirle, mi hijo, usted no está sirviendo al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la búsqueda del Señor? Ahorita hay muchas familias, óigame, y da mucha tristeza, que no están buscando del Señor. Hay mucho problema, hay muchas cosas que están distraídos. La gente no se puede sentar a escuchar la palabra del Señor y las enseñanzas. Pastores nos han hablado, preguntado, oiga, ¿qué podemos hacer? Orar. Es lo que dice mi esposo, ora. Sigue confiando en el Señor, que Dios obra en las vidas y en los corazones, pero es la búsqueda de cada persona. Así es. No podemos nosotros el dejar a un lado, que porque estamos en casa, sí, podemos estar en casa, pero no nos podemos acomodar. No podemos nosotros aflojar, no podemos nosotros estar tan confortables de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no. Porque las cosas se van a poner peor, no van a mejorar, van a empeorarse. Por eso es que ahorita tenemos que atesorar la palabra de Dios. Cuando esté su pastor dando la enseñanza, siéntese, sea respetuoso. Así es. No crea que cuando el Señor nos da algo que, ay, a ver qué Dios nos va a dar, abrimos la Biblia, ok, esto no. Lleva tiempo, búsqueda para poder dar lo que Dios desea dar a su gente, a su pueblo, a todo aquel que necesita escuchar la voz de Dios. Pero ahorita estamos y hay mucha preocupación y lo único que nosotros podemos hacer es depender de Dios. Y usted dependa de Dios. No se ponga sordo, no cierre los ojos a lo que está pasando. No, el mundo está en caos. Así es. Pero Dios lo está permitiendo. Y puede decir, no, Dios es bueno. Entonces, ¿qué está pasando? Pues se está cumpliendo la palabra de Dios, es lo que está pasando. Así es.
Y Dios es un Dios de oportunidad, que Él desea que nosotros recapacitemos, miremos. Le estoy fallando al Señor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hogar ahorita? ¿Por qué mi matrimonio no está? ¿Por qué no hay un avance? ¿Por qué estoy patinando en el mismo lugar? Porque no estamos teniendo tiempo con Dios. Simple y ya. Y sencillamente. Recuerda que no tienes que esperar a la iglesia, ir a la iglesia para gozarte. Cuando tú llegas a la iglesia ya tienes que llegar con gozo desde tu casa. La iglesia es únicamente para que nos reunamos a exaltar a Dios unánimes, porque ahí es donde envía, dice la palabra, el Señor bendición y vida eterna. Pero en el hogar nosotros somos responsables de hacer una atmósfera de alabanza, de adoración, donde no haya cabida para las estratagemas del enemigo. Cuando nosotros nos ponemos ociosos, cuando nosotros no buscamos al Señor, cuando no hablamos a nuestros hijos de la palabra, cuando no hablamos en el matrimonio de las grandezas de Dios, de la palabra de Dios, buscamos juntos, escuchamos predicaciones, estudiamos la palabra, entonces cuando llegas a la iglesia se te hace aburrida. Pero ¿sabes por qué? Porque el aburrido eres tú, porque no has buscado el rostro del Señor. Por eso la palabra dice en el Salmo 100 que entremos por sus atrios, al parking de la iglesia, al estacionamiento. Ya que venir, dice, con alabanza. Entras por tus atrios con alabanza y al recinto del Señor con acción de gracias. Tienes que ya venir prendido. No tienes que venir a que te demos crank como los carros de antes y alabe al Señor y levante las manos. No, tú tienes que llegar a hacer la atmósfera donde quiera que tú te reúnes a alabar al Señor con tus hermanos en Cristo. Pero es necesario que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Y me venía ahorita que mi esposa acerca de esto, y dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar. ¿Dónde estás en este momento en tu termómetro espiritual? Recuerda que cuando Dios envía la prueba o deja que venga la lucha y la oposición, no es para saber Él cómo estás tú. Él te conoce. Él conoce el fin desde el principio. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya conoce el plan para nuestra vida. Pero es para que tú y yo hagamos un inventario de nuestra vida. Hagamos un alto en el camino y decir, Señor, ¿dónde estoy parado? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y si estamos en esa autorreflexión, autoexaminación acerca de nuestra posición en Dios, ahí es donde vamos a tomar la decisión de servirle, de alabarle, de adorarle por sobre toda circunstancia. Amado hermano y hermana que me escuchas, no creas que el ir a la iglesia es lo que te va a sacar adelante. No, es tu comunión y tu búsqueda diaria del Señor y su palabra en lo personal lo que te va a sacar adelante. Y es donde aprendemos, dice que hay que convivir con nuestros hermanos, fortalecernos, orar los unos por los otros. No dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yeah. Y pues no ser parte de la estadística, sino que ser diferentes. Atrévase a ser diferente para Dios y amarle por sobre todas las cosas. Y continuando con tanto testimonio, tanto que queremos compartir. No terminaríamos. No. Bueno, nuestros hijos conocen a Dios, ellos saben muy bien quién es Dios, por qué les ha enviado, y nuestro propósito siempre ha sido llevarlos a los pies de Cristo. Ese es el propósito número uno de cada padre. Amén. Y ya lo demás viene por añadidura. Dios sabe la profesión de ellos, los dos tenemos nuestra profesión, pero primero buscar al Señor, y Él sabe, y Él abrirá esas puertas lindas para bendición para nuestros hijos y para nuestra familia. Ahora, Sarita, después de ese diagnóstico, después de todo, el correr, el hacer todo, el adorar al Señor, sabe que ella, sin que nosotros le presionemos ni nada, sino que de ella ha salido el ser parte de los sugieres de la iglesia. Y ella se puso en la puerta, y cada vez que pasan los hermanos que necesitan ir para el baño, ella la abre, ella está pendiente de la necesidad de los hermanos, ella va, los está atendiendo, les da la bienvenida. Óigame,
y ha nacido del corazón de ella. Nosotros no le hemos dicho, usted tiene que hacer esto. No, ha salido de ella el querer servir, el amar, el estar a la necesidad. Si hay una necesidad de algo, ella va y ella abraza. Los hermanos saben, la conocen muy bien. Si hay una necesidad, ella ora. Oiga, ¿cuántas veces esta niña no me ha ministrado a mí? Ha llegado y un abrazo tan dulce. Y Dios la está usando. Estaba chiquitita, me acuerdo que fuimos para Laredo, Texas, donde son mis suegros. Y fuimos para allá. Y me acuerdo muy bien que una prima de mi esposo se sentía muy mal. Y llegamos nosotros a saludar y también a orar. Y estaba ella recostada, estaba ella en su recámara. Y entramos, saludamos. Y pues llegamos con los niños, ¿verdad? Y todos ellos saben muy bien a la hora que papá y mamá van a orar y ministrar. Ellos saben que van a estar ellos bien comportados, apoyando, que vamos para ministrar. Y estábamos nosotros orando, nos hablaron acerca de la condición. No se podía ella mover, estaba ella tendida en cama con demasiado dolor, estaba ella sufriendo de una condición que la estaba agobiando. Y estábamos nosotros ministrando cuando de repente yo siento, escucho, pero a la vez siento como que estaban moviendo la cama. Y yo cuando voy abriendo los ojos era que Sarita estaba tratando de agarrarse de la cobija y para subirse. Estaba ella chiquitita. Como 1 año y medio, 2 años. 2 años. Y era porque la cama estaba alta. Cuando ella se sube y mi esposo sigue orando y estamos orando y creyendo al Señor esta sanidad, cuando ella se le sube encima a la prima de mi esposo y empieza, Jesus, Jesus, hombre, Jesus, en el nombre de Jesús, en name Jesus, nombre Jesús, Jesus. Y eso era que ella estaba orando y era la primera vez que nos quedamos así y hubo un momento de silencio de nuestra parte y nos quedamos nosotros. Y la niña en ningún momento abrió los ojos, en ningún momento ella nos volteó a ver, en ningún momento fue que el Espíritu Santo estaba guiando a la niña. Y el Señor levantó a la prima de mi esposo. Hay algo hermoso que recuerdo también, que una tía mía mirando en los servicios, ¿verdad? Cuando Sarita levantaba sus manos a esa edad, desde pequeñita, ella levantaba sus manos y se ponía a adorar a Dios cuando estábamos adorando. Pero es algo que Dios puso porque no ha cambiado. Ella tiene 12 años y cuando usted va a la iglesia con las manos levantadas en la adoración, y lo que me llena es cuando yo lo veo derramando sus lágrimas delante del Señor. Eso habla de que Dios está en control y que Él ha hecho algo maravilloso en su vida. Por eso no nos cansamos de decirte que si tú inviertes tu tiempo en servir a Dios y en inculcar en tus hijos, y en medio de la prueba tú sigues confiando y alabando, la que palabra se cumple y poderosa será sobre la tierra tu descendencia. Yo me gozo al ver a mis hijos. Siempre cuando terminan nuestros servicios, ellos nos preguntan, ¿pero qué sentí tan bonito, papá, mamá? Salían mis lágrimas y sentía algo muy hermoso dentro de mí. Nosotros le decimos, ese es el Espíritu Santo tocando tu vida en la alabanza, en la adoración, porque la palabra de Dios dice que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y eso es lo más maravilloso. Es el mejor legado que nuestros hijos van a tener. No es lo que les podamos dejar en bienes y raíces o en lo económico. No, si tú les dejas bien centrada su vida en el Señor y que ellos busquen su rostro y su presencia, es algo maravilloso que ellos van a disfrutar para siempre, y no solamente en esta tierra, sino en el siglo venidero, como dice la palabra, en la vida eterna. A la edad de 6 años, nuestra hija Rachel, después de este tiempo gozando, ¿verdad?, de Sarita, luego nació Daniel, el prometido. En ese momento nuestra hija empezó a demostrar lo que son síntomas de problemas del corazón.
la llevamos con su doctora, y ya de allí con su pediatra, y luego de ahí la refirió con especialista, un cardiólogo para niños. Y empezaron a ver que había algo anormal y la iban a empezar a revisar cada cierto tiempo, pero a nuestra niña le pusieron lo que empezó ella un régimen, y también le pusieron a ella un monitor para ver qué es lo que está pasando con su corazón. Le hicieron un ultrasonido del corazón también, donde ahí demostró lo que ella estaba pasando, y ella nos quería decir y quería describir lo que estaba ella experimentando, los síntomas. Ella no lo podía decir claramente, pero la manera que nosotros le dijimos, que tu corazón está ahorita actuando silly, you have a silly heart, tienes un corazón que está, ¿cómo se puede hablar? Actuando chistoso. Curioso. Y entonces cuando le venían los síntomas, o venía lo que ella sentía, ella me decía, mamá, silly heart. Y nomás nos poníamos a orar, ok, mamita, pero ella podía estar sentada, ella podía estar, no tenía que estar necesariamente corriendo, y muy activa ella, pero muy cautelosa, muy cuidadosa ella. Siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido, igual que papá. Ahora Sarita es un poquito como mamá, atrevida. Pero pues muy cautelosa, cuando de repente ella decía, mamá, silly heart. Y pues con los cardiólogos, y empezamos nosotros esa trayectoria, y dijo mi esposo, Dios mandó a nuestros hijos con un propósito. Él sabe qué va a hacer en la vida de ellos. Yo me afligí, claro, como mamá. Oramos, yo le preguntaba a mi esposo, oye, ¿esto te aflige? ¿Cómo te sientes? Y claro, siendo él el varón, ¿verdad? A veces se ponen ellos fuertes y todo, pero por dentro... Somos de gelatina también. Son de gelatina también. Un corazón tan grande, y claro, él dolía. Me acuerdo, por las noches él se iba, por la madrugada, él se hincaba a orar por ella, en las madrugadas. Y le decía al Señor, tú no la mandaste. Ya pasamos tanto, y un milagro más no es nada para ti, Señor. Dependemos de ti, te la entregamos, te la dedicamos. Hasta su último día, Señor, te la hemos dedicado. Tú sabrás, tú conoces el futuro. Y me acuerdo que sus lágrimas rodaban, y yo decía, Señor, él también duele, él también está sintiendo, pero él es fuerte para nosotros. Y siempre citando la palabra, siempre un hombre de fe. Y empezó ese proceso con Rachel. Y ella también en ese entonces ya estaba con la inquietud desde muy chiquitita de la música. Todo el tiempo era sentarse, estar a la par. La niña vivía prácticamente bajo el teclado de mi esposo. Ella, cada vez que mi esposo cantaba, ella se acercaba a él. Los tres están muy inclinados a la adoración a Dios. Y ella decía, papi, yo también, me too, decía ella, todo el tiempo para adorar al Señor con la música, y Sarita cantando. Y recuerdo que siempre decía, Jesus is Lord. Oh, yeah. Pero con autoridad lo decía, sí. Nadie le enseñó a decirlo, pero donde quiera que estábamos ella decía, Jesús es el Señor. Y nos daba una risa, pero vemos que Dios ya había puesto eso en su corazón. Y una anécdota, vinieron unos primos de Texas, y estaba su esposa, y dicen que ellos observaron algo muy curioso, porque pues la disciplina es importante, desde que ellos están en nuestro vientre, desde que nacen, la disciplina es importante, la enseñanza. Y estábamos saliendo de un retiro y pasamos a comer con el retiro de la iglesia Poder de Dios, los pastores Navar, muy lindos pastores, amigos nuestros también. Y saliendo de ahí, estábamos en este restaurante,
y habían unos juegos y estaba Rachel jugando y jugando, y ya era hora de comer. Yo le decía, Rachel, vente, ya es hora de comer. Y se volteaba y me hacía así. Y yo, Rachel, es hora de comer, vente, vamos a comer. Y me hacía. Y entonces yo fui para allá y me hinqué y le estaba yo hablando, explicando. Y se puso así y me dice, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Y mis primos empiezan a reír. Claro, ellos estaban así retirados. Pero era como que ella me estaba en ese momento, pues, desviando lo que estaba pasando. Como él me dio la autoridad para quedarme aquí. Sí. Y nosotros así como que, no, Rachel, sí, Dios es el Señor. Sí, Jesus is Lord, pero es hora de comer. Pero eso quedó, y desde bien chiquitita estaba, cuando ella decía eso, yo dije, wow, es que los niños repiten lo que uno habla, cuando, sí, lo que uno está constantemente dando nuestros hijos, ellos repiten. Bueno, la cosa es que Rachel, ella siempre dedicada al Señor, siempre ella quería estar con papá, y nos llaman y nos dicen, queremos hacerle otros exámenes y queremos nosotros volver a ver cómo está la condición de la niña. Y fuimos al chequeo, pero cada vez que íbamos a los chequeos, que eran, no me acuerdo si eran cada 3 semanas, porque era algo que estaban ellos monitoreando. Ahí en ese momento, los enfermeros y todos, cuando la miraban a ella, bien formalita, llegaba, saludaba. Y cuando le ponían para hacerle los exámenes del EKG, le ponían para el ultrasonido y tantos otros exámenes que la niña estaba haciendo, los enfermeros decían, ¿tienes miedo? ¿Te sientes bien? Y ella, con una seguridad y una confianza, siempre glorificó a Dios. Y ella decía algo, Jesús está conmigo. Él me está cuidando, Él me va a ayudar. Y yo no me siento nerviosa porque Jesús está conmigo. Y nos volteaban a ver los enfermeros y te dice, wow, están haciendo un buen trabajo con ella. Y llegaban, y era como que se corría la voz, y llegaban los enfermeros y llegaban a ver a esta pequeña niña que estaba testificando de Jesús. Cada vez que llegábamos, la niña le daban ositos cada vez que íbamos, y ella, que muchas gracias, pero ella cada vez daba una palabra. Y nosotros íbamos en el carro, y cuando íbamos de regreso me dice mi esposo, es que es importante seguirles hablando a nuestros hijos del Señor. Así es. Te estás dando cuenta el fruto que está brotando de ella sin que nosotros le indiquemos. Y eso es a lo que nos referimos esta tarde, que usted y yo podemos marcar esa diferencia en la vida de nuestros hijos a través de nuestras acciones, de nuestra vida, de nuestro ejemplo. Y de ahí, lo último fue cuando el doctor a nosotros nos dijo que ya no había ninguna condición en su corazón. Dios había sanado, pero nosotros estábamos orando constantemente por la vida de nuestra hija. Así es. Un testimonio más para contarles acerca del poder de Dios. Y ella aprendió a depender de Él. Amén. Y hago mención de esto. Y cuando ella tenía este aparatito, este monitor, ella estaba recibiendo sus clases con un hermano que Dios puso en su corazón, nuestro hermano Gerson, Dios te bendiga. Gerson Reyes. Puso en el corazón el darle clases profesionales a los niños sin cobrar. Y la niña, ella cada sábado, desde tempranito, a las 6 de la mañana, estaba de pie. Papi, vámonos, vamos tarde. Y mi esposa decía, Rachel, todavía falta, duérmete. No, papi, vámonos, let's go. Y era porque ella quería aprender. Era la más chiquitita de la clase. Era la más pequeñita. Y en las fotos, viendo, regresando, y hasta el hermano le tomó video cuando ella está con las congas. Y luego con la batería, ella tenía su aparato. Y me acuerdo que el monitor, que le dijimos, Rachel, pero tienes que tener cuidado, no puedes salir ni que nadie pueda tocar. Dice, no te preocupes, yo quiero ir. Y ella sí era el querer de ir a aprender para ella poder un día tocar con papá.
viendo las fotos y viendo el tiempo, el trayecto, un año exactamente después de eso, el último día de su escuela, porque ellos estudiaron en el sistema público también, en la escuela pública, y ese último día estaba yo juntando los juguitos y todo para llevarle a los 3 salones de mis hijos. Cuando recibo una llamada y me dicen: señora Méndez, es necesario que usted inmediatamente se dirija a la escuela. Le digo: ya voy para allá, estoy ahorita, tengo aquí unos quequitos, unos juguitos. Dice: no, deje eso y véngase inmediatamente. Le dije: ¿qué pasa? Dicen: por favor, mejor venga. Solté todo, me fui rápido, le llamé a mi esposo: me han hablado de la escuela, no sé qué está pasando, yo ahorita te tengo informado. Me voy para la escuela, me están esperando en la puerta de la escuela, estaciono el carro, me bajo, mi corazón está a punto de salirse, y nos dijeron: su hija Rachel tuvo un accidente. Se me iba saliendo el corazón, yo iba con el teléfono en la mano y le digo a mi esposo: vente inmediatamente del trabajo. Él se vino rápido de su trabajo. Entrando yo a la enfermería, voy viendo a la niña, la tenían ahí, y cuando la maestra me enseña el brazo de la niña, me dice: no se ve bien. La niña solamente se quejaba, no estaba llorando, sino que se quejaba. Era un, ¿cómo se dice? Como moaning, era un de dolor, un lamento. Pero callado, no fuerte. Y todo el mundo decía: qué fuerte es la niña, la van a tener que llevar. Le dije: está bien. Llegando rápido mi esposo, no tardó mi esposo, creo que voló, y nos fuimos para ¿cómo se llama? Para el hospital. Cuando estamos ahí, está en la camilla, y lo único que mi esposo me dijo: dale ibuprofen, dale medicina del dolor para poderle pues ayudar, porque la niña nomás era un quejido que daba, y pues nosotros fue algo muy feo. Rápido la atendieron, la pusieron en el lado de trauma, y yo pues muy asustada porque entraban las ambulancias, los paramédicos con heridos y todo. Yo nomás la tapaba a la niña, mi esposo estaba estacionando el carro, yo nomás la tapaba porque pasaba, y era muy impresionante en el área donde la pusieron, porque dice que el brazo de ella estaba tratado como trauma. Y pasó un bombero y se quedó viendo el brazo de la niña, y dice: ya le dieron la medicina. Y le dije: no, todavía estamos esperando que terminen de limpiar el cuarto, porque allí va a entrar. Dice: no le han dado nada. Le dije: no, le acabo de dar ibuprofen hace como 1 hora y media, algo así. Me dice: ¿y no está llorando? Y ella lo voltea a ver y vuelve a repetir estas palabras. Dice: Jesús está conmigo y me está ayudando. Desde ese momento el bombero no se quitó de lado, él se impresionó. Así es. Y él rápido dice: por favor, el cuarto y todo. Y claro, estamos en el lado de trauma. Meten a la niña, el diagnóstico pues no estaba nada bien. Los rayos X indicaban que había una deformidad, se quebró completamente. Fue algo impresionante. Y ahí empezó el tratamiento y todo, y qué dolor más feo el que yo sentía. Le daban a ella sí, medicina muy fuerte. Todavía ella sentía el dolor cuando estaban tratando de acomodar sus huesos y todo. Y 1 año después pasó del milagro del corazón de ella, pasó esta situación donde Dios permitió esto. Y cualquiera puede decir: pues, ¿qué pasó? Pero no es eso. Hemos comprendido que Dios tiene todo bajo control, y Él permite las cosas. Y las va a usar en nuestra vida para administrar a otros, como estás oyendo ahora. Y la niña no es traviesa. La niña
casi no se subía a los monkey bars, no se subía, no se trepaba. Y ese día ella nos decía, mami, es que yo quería intentar, pero como estaba muy caliente, dice que sus manos sintió como que tenía agua, claro, era sudor, se deslizó y ahí fue cuando cayó ella en su brazo. Oiga, puso la mano para no golpearse la cara y fue cuando... Y fue algo impresionante, pero la preocupación de ella, déjame decirle lo que era. Mami, entonces yo ya no voy a poder tocar con papi la música. Y nosotros nos quedamos así como, no, mi amor, claro que sí. La cosa es que avanzó tanto lo que fue la sanidad de ella, de su brazo. Los doctores se asombraron que su hueso empezó a sanar. Incluso hay un rayos X donde se ve que estaba saliendo, fortaleciendo un hueso a los lados. Fue algo impresionante que quedó en la pantalla. Dios es fiel. Amén. Y cada vez que hay oportunidad de testificar o dar gracias, de ella ha salido el testificar y hablar acerca de este Dios vivo, este Dios todopoderoso, este Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso hablábamos acerca de cuando hay un diagnóstico en la vida de nuestros hijos, cuando hay algo que viene, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Aceptando la voluntad de Dios. Amén. Dejando y permitiendo que Él obre, permitiendo que sea Dios obrando, permitiendo que Dios sea el que esté en nuestras vidas, dándole a nuestros hijos esa seguridad en Cristo Jesús, pero más que todo hablándoles del poder milagroso de nuestro Dios todopoderoso. Así es. Él todavía sigue sentado a la diestra de Dios Padre. Jesucristo está ahí intercediendo por usted y por mí. Y sabemos que estos testimonios tenemos mucho más que compartir. Sí, el tiempo ha avanzado, pero queríamos compartir acerca de esta trayectoria de los Méndez, que ustedes conocieran un poquito más. Por eso es que mucha gente ha preguntado, ¿y sus hijos, ustedes los tienen ahí a la fuerza o cómo es que ustedes los tienen? No, ha salido de ellos. Y esto viene, que sale, fluye de ellos el querer alabar al Señor, el servir a Dios, el amarle por sobre todas las cosas. Y es lo que ellos han aprendido de papá y mamá. Ahora, ¿nos vamos a equivocar? Sí. ¿Somos perfectos? No. Pero es lo que les enseñamos a nuestros hijos, al equivocarnos, a nosotros fallar. Y sí hemos cometido nosotros errores, que sí hemos nosotros pedido perdón a nuestros hijos. Y eso no nos ha restado, al contrario, ha habido una cercanía, un amor, porque de esto se trata, en nosotros aprender juntos, el amar a Dios y servir a Dios. Josué 24:15 es un lema para nosotros: mas yo y mi casa serviremos al Señor, venga lo que venga. Amén. La fidelidad de Dios es grande. Amén. Y que la vida de nuestros hijos sea una vida productiva en el Señor. Recuerda que la tribulación, la lucha, la prueba, la dificultad tienen un propósito en tu vida y en la mía. No es porque Dios no se acordó de mí este día y me pasó esto. No. Lo que pasa es porque Dios lo permite. Y en Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 5, versos 3 al 5, Romanos 5, 3 al 5, dice: también nos gloriamos en las tribulaciones. No es que qué bueno que me estoy dando unas tribulaciones. No, quiere decir que nos gozamos en medio de la tribulación, porque hay un resultado, hay un propósito. Y dice Pablo: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, ¿qué produce? Carácter probado. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tú pasas una lucha y una prueba, tu carácter se forja, tu carácter se va probando y se va fortaleciendo y va siendo transformado más y más a la imagen de Cristo. Y el carácter probado produce en nosotros esperanza. ¿Sabes cuál es esa esperanza? Estar en la gloria de Dios. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Por eso te animamos, sigue confiando en el Señor. Y si acaso estás un poquito débil en tu fe, si acaso todavía tienes dudas, déjalas a un lado. Dile al Espíritu Santo que Él ponga en ti esa fe,
necesaria para creerle a Dios en todas las áreas de tu vida, en la familia, en todas las áreas. Y aunque venga la lucha, vas a ver que Dios te va a sacar adelante. Dios te va a poner ese gozo, esa paz que necesitamos en medio de la lucha y de la prueba. Y bueno, pues Dios también puso en nuestro corazón hace 7 años el sacar a nuestros hijos de la escuela pública. Tuvieron muy buenos maestros, gracias a Dios, tuvieron la instrucción, pero queríamos nosotros también aprovecharlos en casa, darles también la instrucción, el currículo bíblico que les estamos dando. Tienen 7 materias cada uno. No ha sido fácil, pero sabemos que Dios nos ha dado la creatividad, la gracia. Por eso hemos podido dar un poquito de tips, como en los videos anteriores. También gracias a Dios logramos poner también unos videos en YouTube. Ahí estamos, Iglesia Cristiana Poder y Gozo, donde compartimos también a aquellos que no tienen Facebook, que los pueden ver ahí también. Y quiero decirles que este tiempo que hemos tenido homeschool ha sido tiempo también de crecimiento para nosotros, donde sí nuestra fe ha sido probada, donde la paciencia ha sido probada, pero vemos que Dios, por sobre todas las cosas, es el que se lleva la gloria. Amén. Nuestros hijos han comprendido lo que es el ministerio, el amar a Dios, el servir a Dios, y queremos seguir cultivando en ellos el amor de Él. Queremos seguir cultivando en ellos lo que es la hermandad, pero también la amistad entre ellos. Son inseparables, el respeto y el cariño que se tienen. Yo admiro tanto, yo me siento a veces y los escucho a ellos hablar, los escucho a ellos cómo se buscan. Si alguien está comiendo algo, se ofrece el otro, o se cocinan entre ellos. Óigame, esto es lindo y lo compartimos porque es algo que cada día estamos nosotros cultivando en ellos e inculcando. Ahora también ellos se han unido a lo que es el ministerio, el del pastorado, y ellos anhelan a servir al Señor. Nosotros lo que queremos es seguirles instruyendo y que Dios obre en ellos y que haga en la vida de ellos lo que desea. Y es lo que queremos nosotros seguir compartiendo, que no nomás en nuestra vida han habido milagros, sino que también en la vida de nuestros hijos. Así que no se amedrente, sino que busque del Señor, busque de su presencia, que Él es fiel. Él estará siempre con cada uno de nosotros para ayudarnos, para ministrarnos en todo momento. Y creamos en este Dios todopoderoso. Hemos escuchado de varios testimonios donde los diagnósticos de los doctores como han sido negativos, pero que el testimonio les ha ayudado a ellos a confiar en Dios. Y aquí está mi chispita, aquí está mi morenazo, y allá está mi chonchis. Así que mire, Dios es fiel. Así que no tema, siempre sirva al Señor, ámele por sobre todas las cosas. Y nomás lo único que queremos es que Dios se lleve la gloria. Él es el único que se la merece. Él es el centro de nuestro hogar y es lo que queremos compartir, del amor que Dios ha dado a nuestra vida, y compartir que en todo Dios obra y que Él está en control y que todas las cosas cooperan para bien para aquellos que amamos a Dios. Así que no temas si está pasando por adversidad, por una prueba. Recuerde, si Dios pudo hacer todo esto en la vida de la familia Méndez, la esterilidad, mi cuerpo, mi corazón, la vida de Sarita en su cerebro, mírela ahora sirviendo al Señor, en la vida de Rachel, en su corazón, en su brazo. Óigame, este es el Dios que servimos. Amén. El Dios de los imposibles, que hace las cosas posibles, tal como dice Lucas 1:37, porque ninguna cosa hay imposible para Dios. Dios te bendiga. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Gracias también por orar por nosotros y gracias por escucharnos esta tarde. Que Dios te bendiga. Si no has hecho a Cristo el centro de tu hogar, te invitamos en esta tarde. Él tiene cosas maravillosas para tu familia, pero Él quiere ser el dueño y Señor de tu vida, de tu matrimonio y de tu familia. Así es que te invitamos, déjalo que entre a tu hogar, déjalo primero que entre a tu corazón
y hazlo el dueño de tu hogar y verás la gloria de Dios. Verás que Dios nunca nos va a desamparar. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que nos has permitido con nuestros hermanos y amigos a través de estas redes sociales. Te pedimos, Señor, que tú hayas ministrado y que sigas ministrando las vidas a través de este testimonio, ya que es para tu gloria, Señor, porque no podemos callar lo que tú has hecho en nosotros. Yo te pido, Señor, que esa fe aumente, que esa fe crezca, que esa fe se haga robusta, fuerte, Señor, en las vidas de los oyentes. Te rogamos, Señor, en este momento, si alguien está pasando por dificultades, por luchas, por pérdidas, por pérdida de la salud, también te rogamos, Señor, pérdida de familiares, pérdida de bienes materiales, Señor, en cualquier cosa que alguien esté padeciendo, Señor, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú primero des el consuelo, la paz y el gozo, y que tú suplas toda necesidad. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, así como has obrado en nosotros y has hecho milagros grandes y gloriosos, Señor. Así obra, Señor, en la vida de mis hermanos en Cristo y de nuestros amigos que están enlazados. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que Dios los bendiga. Gracias por permitirnos este tiempo. Queremos que siempre usted confíe en el Señor como nosotros lo hacemos. Que Él esté en control de su vida y que Él le guarde ricamente. Hasta la próxima. Dios les bendiga.